Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. El libro de Apocalipsis habla de 7 candeleros que representan en realidad 7 iglesias. Dice Apocalipsis 1, versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Entonces, en realidad el apóstol Juan había visto una visión de 7 candeleros que en realidad son 7 iglesias. Pero sabemos que cuando Juan escribió esto, en esos días de Juan, no existían solamente 7 iglesias, existían mucho más. Entonces podemos entender que las 7 iglesias que Juan el apóstol vio en una visión representan a 7 iglesias. Son simbólicas por ser el número 7, el número total, el número de Dios, el número perfecto. Cuando se habla el 7º día de la creación, se dice el día perfecto. Entonces, por ser el número 7, entonces se está hablando de la totalidad de las iglesias, representada por esas 7. Podemos entender las iglesias en 3 formas, analizándolas. En primer lugar, del aspecto histórico. Esas 7 iglesias no eran solamente simbólicas, porque existieron, tuvieron su época. Ellas están descritas y realmente ellas existían con sus problemas y sus virtudes. Siendo así, las cartas fueron importantes para la edificación de esas iglesias. El aspecto individual o personal. Cada iglesia descrita puede representar el modelo espiritual de una iglesia, y también puede representar la advertencia que el Señor Jesucristo da a cualquier época de la historia. Entonces, siempre el Señor daba una secuencia de exhortaciones que podrían ser apropiadas para la edificación personal. Pero existe también un lenguaje profético, y ese, en el libro de Apocalipsis, también creemos que es un libro profético, porque habla de muchas cosas que son el final de los tiempos. En virtud de esto, cada iglesia también puede ser una representación profética. Todos los maestros de estudios coinciden y están de acuerdo en cada una de las iglesias representa un determinado periodo de la iglesia desde el primer siglo. Y esta primera iglesia de Éfeso en realidad representa un aspecto muy especial de la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia que surgió después de los
apóstoles. Y entonces, en cada una de estas cartas hay una secuencia. Primero se inicia con una revelación, después exponen reprensiones o elogios y terminan cada uno indicando con una palabra a los vencedores, aquellos que son vencedores en el reino. Entonces, si nosotros prestamos atención a los elogios, a las representaciones de las llamadas de atención, podemos también analizar nuestra iglesia y, ¿por qué no?, nuestra propia vida en relación a la comunión con Dios. ¿Sabe? En estas 7 iglesias, lo interesante es que 5 de ellas recibieron elogios y también exhortaciones. Una de las iglesias, Filadelfia, se llevó el premio porque fue la iglesia que no tuvo ninguna exhortación y solamente elogio. Y hay otra iglesia que recibió exhortación, que no recibió exhortación ni censura, pero solamente una fue elogiada. Ahora, hemos dicho que Éfeso representa la iglesia del primer siglo. Y dice el contexto histórico de Éfeso. Éfeso está representada por una iglesia que está en un lugar que hoy llamamos Turquía. En aquellos días era llamada la iglesia de Asia Menor. Ella fue poblada por los griegos antes de Jesucristo, 1200 años antes de Jesucristo. Y por causa de la proximidad del mar Egeo, era un gran puerto marítimo y era una ciudad muy próspera. Éfeso era la puerta de entrada al comercio a toda Asia Menor. Y Éfeso era una gran ciudad romana en el primer siglo. Era la capital de Asia Menor y era una grande metrópoli. Tenía esa iglesia un dios pagano, la diosa Diana. La diosa romana Diana era la diosa de la fertilidad y equivalía al también llamado templo Artemis, el templo que fue edificado para la diosa Diana. En el segundo siglo, cuando los cristianos estaban siendo martirizados, siendo devorados por los leones para el entretenimiento de Roma, entonces ellos eran enviados a Éfeso. Esa ciudad entonces era una ciudad donde muchos mártires dieron la vida por el Señor. Ignacio, uno de los padres de la iglesia, se refiere a Éfeso como la ruta de los mártires. Y Pablo fundó esa iglesia de Éfeso y pasó allí más de 3 años. Y después envió a su discípulo Timoteo, y fue allí que escribió la carta de 1 Timoteo, 2 Timoteo, a su discípulo. Entonces, todas las iglesias de Asia surgen de esta iglesia llamada Éfeso, plantada por el apóstol Pablo. Se dice la historia que el apóstol Juan hizo de esa ciudad su última morada después de salir del exilio de la isla de Patmos. ¿Cuál es la revelación para esta iglesia? Primero, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, los 7 candeleros son las 7 iglesias y las estrellas son los ángeles, que también son los pastores de cada iglesia. El hecho de que el Señor se paseaba entre ellos es una revelación de que el Señor está dentro de la iglesia. El Señor se revela para su pueblo. Él se mueve en las iglesias. Entonces,
Y dice que se paseaba entre los candeleros mientras que él está cuidando y apacentando la iglesia. Y el líder que está en la frente de la iglesia del Señor lo carga en la mano derecha. ¿Qué significa? El poder y la autoridad que tiene sobre cada líder el Señor. Y entonces está hablando al ángel, porque son los pastores que tienen que tener celo por aquello que se enseña, por aquello que se predica, porque depende de eso muchas veces la característica de la iglesia. Si el pastor es omiso a las doctrinas santas, puede proliferar cualquier cosa de doctrina. Entonces sabe la postura de los líderes, de aquellos que están en la mano del Señor, tiene que ser una postura cuidadosa, responsable, porque dependiendo de ello, él mismo puede salvarse y puede provocar la acción del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. El mensaje a la iglesia de Éfeso: el Señor decía: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso era una iglesia proactiva, no era una iglesia indiferente, tenía muchas actividades, tenía un arduo trabajo y era una iglesia paciente. La primera señal de un vencedor entonces son las obras. La palabra de Dios dice que la salvación es un regalo, no es por obras, pero la realidad es que la forma de demostrar que somos salvos va a ser presentando obras para el Señor. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Entonces el Señor sabe todo de nuestra vida. Y la gran realidad es que la iglesia de Éfeso sudaban la camisa, estaban dispuestos a gastarse, a donarse, a dar su tiempo, trabajaban a tiempo y fuera de tiempo. Era una iglesia comprometida con las cosas del reino. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado que los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos. Los hermanos de Éfeso también tenían una segunda cualidad: no podían soportar a los hombres malos. Cuando veían que algo andaba mal a la iglesia, el pastor y los líderes exhortaban a esos hermanos y les decía: esto no me parece bien, esto no le gusta al Señor. Los hermanos de Éfeso también no podían soportar a los falsos líderes que se decían ser apóstoles sin ser. Se daban el título, pero ellos en realidad no la tenían, la autoridad del parte del Señor. Y no es errado el liderazgo de la iglesia ser aprobado. No es equivocado examinar a aquellos que pretenden liderar. Los líderes tienen que ser personas como nuestros hermanos, primeramente capacitados por el estudio bíblico. Y después también tienen que ser aprobados por su vida. No es lícito que uno que dirija la iglesia esté dando mal testimonio, que no sea una persona de oración, que no lea la Biblia, que no tenga compromiso con el Señor. No es lícito que ninguno de los siervos de Dios no sea adorador del Señor y cuide su vida, su aspecto de santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia celosa, trabajadora. Su gente era gente preparada, pero entonces ellos procuraban con diligencia presentarse como obreros aprobados, que no tenían de qué avergonzarse. Pero habían sufrido, dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia fogosa, muy fogosa, y era una iglesia que perseveraba en medio de las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y sobrepasa la prueba,
porque cuando haya superado las dificultades, será premiado, dice la palabra, más que dichoso. Entonces, ¿sabe? Esa iglesia era una iglesia activa en tiempos de presión, en tiempos de adversidad, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Era una iglesia que realmente era una iglesia que mostraban quiénes eran en relación a Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, dice así: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pero había pocas cosas que deberían ser corregidas, y este mensaje es también para nosotros hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia, que era una iglesia muy esforzada, trabajadora, comprometida con la cosa del reino, había perdido el primer amor. La palabra primer, proten, que puede ser traducido como mejor, el mejor amor. Y el primer amor es el mejor. ¿Sabe? El primer amor no se refiere al primer enamorado, pero se refiere a la pasión de ese amor cuando uno comienza una relación, cuando uno se aproxima a Dios. Entonces piensa en Él todo el tiempo, habla de Él todo el tiempo, está en contacto con Él todo el tiempo. Y todos nosotros hemos tenido nuestro primer amor. Pero después, amados hermanos, corremos un riesgo de volvernos los profesionales del reino. Ya no hay pasión. Y sabe, lo que caracteriza el primer amor es esa pasión por estar con la persona amada. Y en el caso del Señor es la comunión con Él, la intimidad con Él. Entonces, sabe, el Señor quiere más que las obras, que nosotros tengamos esa comunión con Él. Dios está interesado en que usted sea activo, que usted tenga cosas para hacer en el Señor, que sea una persona esforzada, disciplinada, que sea paciente, pero no quiere el Señor que usted pierda el primer amor. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando tenía a Beatriz como enamorada, en la primera fase llovía a veces y yo andaba en caballo 7 kilómetros para ir a visitar a mi enamorada. Y hoy basta tener un partido de Blooming y Oriente para que los creyentes no vengan al culto. ¿Sabe? Esa es la gran realidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido la pasión del primer amor. Entonces, Él está interesado, mis amados hermanos, en más que tu arduo trabajo, tu esfuerzo, que tú seas un verdadero adorador. El Señor no está buscando trabajadores de su reino, sirvientes, soldados solamente. Dios quiere personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando me refiero a adorar, significa adorarlo con su propia vida. No es solamente cantarle al Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Señor y es un tabernáculo para ofrecer sacrificios. Y sabe, nosotros no estamos dispuestos muchas veces a sacrificar nuestra vida en pro del Señor. Sabe, Dios creó a Adán para ser colocado en el paraíso, no lo colocó en una fábrica para ser un obrero que esté luchando por su aguinaldo duplo. Dios tiene premios, sí, pero no es el aguinaldo duplo. Y es aquellos que tienen comunión íntima con Él. Él colocó en Edén, que quiere decir jardín de delicias. ¿Sabe, mis amados? Dios se deleita
en aquellas personas que no pierden la intimidad con Él. ¿Sabe? El hombre fue creado y colocado en el Edén para que podamos tener comunión con Él, para que podamos amarlo. Pero muchas veces se entiende el amor a Dios de una forma similar al amor de una corteja. El amor de Dios significa obediencia. Si yo digo que amo a Dios, yo me someto a su voluntad, soy obediente a su palabra. No existe otra forma de decirle a Dios, te amo. Yo recuerdo que a mi corteja le daba serenata y a veces tenía que oírle a mi suegro porque no era tan bueno. Entonces a veces me esperaba con una sorpresa ahí en la noche. Pero la verdadera pasión se revela con la obediencia a la palabra, con la intimidad con Dios, ese Dios personal que dice, yo estoy a la puerta y te llamo, ábreme tú la puerta, porque quiero cenar contigo. ¿Sabe? Esa palabra no es para los nuevos convertidos, esa palabra es para los creyentes. Cenar en tu casa significa tener intimidad. ¿En qué está basada nuestra relación con Dios? ¿En ceremonias, en ordenanzas, en mandamientos solamente de hombres o en el amor? Dios hasta elogió el compromiso mostrado por sus obras, su arduo trabajo, su perseverancia, la perseverancia de la iglesia de los Éfesos, pero reclamó algo que considera fundamental: no dejar el primer amor. ¿Sabe? Sé que tal vez la palabra pasión no es la más apropiada, mas creo que no encontramos otra mejor. Tenemos que ser personas apasionadas por Dios, enamoradas del Señor. Entonces necesitamos apasionarnos por el Señor. El primer amor demuestra la intensidad de nuestra relación por el Señor. ¿Sabe? Apocalipsis es la conclusión de una historia de amor. En el final la novia viene descendiendo del cielo ataviada de ropas blancas, resplandecientes, de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Pero sabe, mis amados, esa iglesia está preparada para recibir al novio, se prepara muy bien para recibir al esposo. Es la iglesia apasionada, la iglesia que cuida todos los detalles para estar hermosa, para estar ataviada, para no estar despeinada, con las uñas largas, sin pintar. Entonces, sabe, una novia es siempre hermosa. Necesita una novia ser realmente fea para no verse hermosa. Entonces, sabe, hay una gracia especial en las mujeres que están para casarse, que están para entregarse toda la vida para sus esposos. Entonces, la principal condición que se espera de una novia es que ella sea apasionada. ¿Sabe? En Mateo leemos al respecto de la